Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí para nuestro grupo es un gustazo seguir participando en estos webinars que aprendemos un montón. Y hoy tenemos también un tema que lo vemos habitualmente en nuestra asistencia con los adultos mayores, que es el tema de saber si lo que tiene es una fibromialgia, si tiene una polimialgia reumática. Es algo muy, muy cotidiano. Y para eso tenemos el agrado nuevamente que la doctora Marianela Crespo Arismendi participe de este evento. Ya la llamamos en otras oportunidades en estos últimos años y volvemos a llamarte, Marianela, para esto que está dentro también de tu especialidad, que al margen de ser clínica, sos neuróloga. Y bueno, es un gusto que participes nuevamente y te vamos a escuchar de manera atenta. Hagan los comentarios que quieran por YouTube, que nosotros los vamos a ir contestando. Y recuerden siempre, el ciclo de 5 charlas, que si ustedes completan las 3 preguntitas choice de cada uno de estas charlas, van a recibir un certificado de asistencia. Así que, bueno, gracias a Temis por el auspicio y poder hacer posible estos eventos. Y Marianela, te escuchamos súper atentamente. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación para poder volver a estar acá con ustedes. Y si quieren, damos inicio a la charla de hoy. Como ya mencionaste, vamos a intentar diferenciar o tener herramientas para poder diferenciar cuando estamos enfrente de un paciente si tiene fibromialgia o polimialgia. Entonces, en el día de hoy nuestra charla la vamos a organizar primero con una introducción muy breve. Vamos a hablar de fibromialgia, después vamos a hablar de polimialgia y vamos a concluir con algunos tips como para poder llevarnos y ponernos en práctica. Bueno, recordemos, como hemos hablado ya estos últimos años, ¿qué es el dolor? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada o no a un daño tisular. Pero siempre es importante recordar que es una experiencia única, individual y subjetiva, y que siempre va a estar influenciada no solo por el tipo y la duración del dolor, sino por las vivencias y las experiencias que cada persona posee, por lo cual un dolor de la misma patología no va a ser referido igual de persona a persona. Ahora, hablando un poquito del dolor en el anciano, recordemos que el dolor está presente en entre el 50 y el 85% de los pacientes adultos mayores. El tipo de dolor que podemos observar en ellos puede ser tanto nociceptivo, neuropático o mixto. El dolor crónico, o sea, de este dolor, de este porcentaje que podemos ver de personas que pueden tener un dolor, se puede cronificar en un 57%. Y un dolor de tipo musculoesquelético persistente se ve de 4 a 6 personas de 10 que tienen dolor. Bien, algo que recordamos de las charlas previas es no olvidar que nos enfrentamos a una gran dificultad cuando estamos evaluando a un paciente con dolor. ¿Por qué? Dificultades múltiples, tanto en el reporte, en la búsqueda del dolor, en el poder expresar las características, en tener un paciente adelante con una polifarmacia, con un deterioro cognitivo, con dificultades en la red social, que todo eso dificulta el poder llegar y abordar primero a la presencia de dolor y luego a las características del dolor. Dato muy importante que no debemos olvidar, que ya hemos remarcado en múltiples webinars, es que es muy importante el rastreo y el tratamiento del dolor en los adultos mayores porque está asociado a un mayor porcentaje de caídas, fragilidad, empeora el insomnio, la ansiedad y la depresión y se asocia a trastornos cognitivos y afectación psicosocial, por lo cual estamos hablando de una patología que posee un alto impacto ya sea tanto a nivel psicológico, nutricional, cognitivo,
como social. Es una patología que debemos en la práctica diaria rastrearla y tratarla en lo posible de la mejor manera posible. Y como Marianela, también el hecho de que puede tener más de un dolor junto. O sea, puede dolerle la rodilla y después empezar, no sé, con el tema de la fibromialgia o la polimialgia reumática. O sea, el hecho de poder intercambiar, que lo pueden tener juntos o puede tener en algún momento, tiene algún dolor, o te viene el paciente y decís, uy, a ver con qué dolor me va a venir hoy. ¿Viste? Entonces, cada vez va pasando que puede ser un dolor o músculo esqueleto o esquelético o si no, eventualmente nociceptivo. Así que tenemos que estar muy alertas nosotros en el contexto primero de la escucha y después del interrogatorio. Tal cual. La verdad es que en la mayoría de los casos no hay solo un tipo de dolor. Es como se llama la teoría de la cebolla. Uno va tratando un dolor y va apareciendo otro, y va apareciendo otro, y va apareciendo otro. Un dolor tapa a otro. Entonces, por eso es importante el poder interrogar, que ahí está la dificultad, de poder ver y desmenuzar cada tipo de dolor para ir tratando y poder ir avanzando en el estudio del síndrome doloroso en su conjunto. Bueno, ahora sí vamos a entrar en lo que es la charla de hoy. Ya hemos hablado en otros webinars extensamente, pero vamos a recordar un poco la fibromialgia. La fibromialgia corresponde o está englobado dentro del síndrome de sensibilidad central y se caracteriza por expresarse con un dolor crónico, músculo-esquelético difuso, que generalmente se manifiesta en áreas, ¿bien? Que no es de una patología propia de afectación articular ni inflamatoria y que suele estar asociada a un montón de síntomas, particularmente fatiga, trastornos del sueño y alteraciones cognitivas. En cuanto a la epidemiología, es variable según la literatura, varía de un 0,5 a un 5%. Tenemos que saber y no olvidar que es la causa más común de dolor generalizado, es más frecuente en mujeres. La edad de inicio, dato importante, es entre los 30 y los 50 años. Sabemos que su etiología y fisiopatología son poco claros y lo que tenemos que interrogar o hacer hincapié cuando estamos sospechando es la presencia de factores tanto agravantes como predisponentes, ya sea factores psicosociales, algún trauma en particular, estrés emocional, estrés laboral, ver que no haya ningún gatillo o un factor predisponente o que agrave el cuadro doloroso. Recordemos la fisiopatogenia, sabemos que tenemos un cuadro de sensibilización central en el cual tenemos una amplificación de la sensibilidad periférica que se iba a manifestar por alodinia e hiperalgesia, que luego se transmitía hacia la médula, donde allí había una amplificación del procesamiento espinal del dolor, con lo cual había un aumento de neurotransmisores excitatorios que cuando llegaban a la corteza, lo que hacían es tener menor activación del mecanismo inhibitorio de la sensación del dolor, por lo cual todo dolor pequeño se siente como un poco exagerado a lo que realmente el estímulo es. Está alterada, resumiendo esta diapo, la transmisión y el procesamiento del dolor. O sea, qué importante el tema del interrogatorio, obviamente, que en el interrogatorio quizás está la clave de lo que le está sucediendo. Lo que vos decís muy bien, el sistema nervioso central está en juego en todo lo que le está pasando, pero nunca decirle que lo que le pasa es porque algo de la cabeza, ¿viste? Que tiene que ver con su, entre comillas, eso jamás, al contrario, porque obviamente genera muchísimos malos entendidos y afecta la relación médico-paciente, pero bueno, hacer muchísimo hincapié en el tema del interrogatorio. Sí, tal cual, el tema del interrogatorio y por lo menos al momento de explicar, cuestión personal por ahí, yo lo que les explico es que tienen una forma diferente de procesar la sensación del dolor, que son como más sensibles a la sensación del dolor. Pero justamente tratando de evitar esto de que hay una afectación en la sensibilización a nivel central, porque eso afecta mucho la percepción de lo que es la enfermedad, y es como que también agrava la sensación de enfermedad. Estoy totalmente de acuerdo, sí, hay que medir bien, digamos, cómo queremos transmitir
como para que pueda entender lo que le está pasando, que sepa que tiene causa lo que está pasando, porque después vamos a ver que muchas veces al interrogatorio ser dificultoso, también es dificultoso poder expresarlo, entonces se malinterpreta o eh, el paciente entiende por ahí que tiene una enfermedad que nadie la entiende, o que él no puede expresar lo que realmente siente porque no es capaz de poder explicar cuánto le duele y no se siente comprendido. Bueno, como habíamos dicho, la fibromialgia se manifiesta por un sinnúmero de probabilidades de expresarse, o sea, afecta en realidad casi todos los sistemas, principalmente el síntoma clave que tiene que estar, que va a estar, es el dolor, y los otros tres principales que, si uno interroga, están, es el trastorno del sueño, fatiga y cognición, pero no quiere decir que no haya migrañas, que no haya afectación gastrointestinal, que no haya síntomas cardiovasculares. Tiene afectación, tiene afectación de todos los organismos, y esto lo que hace es que tenga también una forma de presentación muy diversa. En cuanto al dolor, que es el síntoma clave que siempre va a estar, es un dolor generalizado de tipo musculoesquelético, que el paciente le va a referir como quemante, punzante, penetrante, que suele ser crónico, que dentro de su cronicidad va a tener episodios de mejor respuesta al dolor y episodios con empeoramiento del cuadro. Aumenta con el estrés, cambios climáticos, con la actividad repetitiva, es de gran intensidad. Si bien la intensidad suele ser variable, el paciente refiere que es severa, moderada o severa. Dato muy, muy importante es que no cede con el reposo. El paciente se levanta y sigue con el mismo dolor, lo cual hace que sea un cuadro agotador para el paciente, porque vive con su dolor y no encuentra cómo mejorarlo. Y como dijimos antes, se asocia un trastorno del procesamiento del dolor, y al examen físico podemos encontrar alodinia e hiperalgesia. En cuanto al diagnóstico de la fibromialgia, tenemos varios criterios. Se están utilizando los criterios del Colegio Americano de Reumatología de 2010, en el cual, como habíamos visto en webinarios previos, teníamos en cuenta dos escalas que se llaman índice de dolor generalizado y escala de severidad. Uno va teniendo en cuenta las áreas que se ven afectadas, la intensidad, hace una serie de escalitas y una serie de cuentas, y con eso hace el diagnóstico probable, presuntivo o de fibromialgia. Pero, como mencioné hace un ratito, el diagnóstico es dificultoso. Y el gran problema que tenemos es que el tiempo estimado al diagnóstico desde el inicio de los síntomas es de 2 años. O sea, la verdad es que es muy prolongado el tiempo. Esto por múltiples factores, en realidad por la diversidad clínica, como vimos, de todos los síntomas que puede presentar, por una falta de biomarcadores o un estudio gold estándar que nos dé un diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico, como recién mencionábamos, y, por ejemplo, también por la policonsulta, porque el paciente va de especialidad en especialidad y eso dificulta un seguimiento, un correcto abordaje, y poder así acortar el tiempo de diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es clínico, es interrogatorio casi puro y examen físico. No necesitamos de estudios complementarios para poder hacer un diagnóstico de fibromialgia. Nos apoyamos quizás en los estudios complementarios para descartar otras patologías. Bien, entonces vamos a pedir un laboratorio, vamos a pedir dentro del laboratorio un hemograma, por ejemplo, un ionograma, perfil tiroideo, sí, reactantes de fase aguda, porque esto nos va a permitir, como vamos a ver más adelante, diferenciarlo de la polimialgia. Podemos pedir enzimas musculares como para ver que no haya afectación muscular si el cuadro es dudoso, pero realmente para el abordaje de la fibromialgia descartamos otras patologías, pero no necesitamos un estudio en particular. Las imágenes van a estar destinadas para descartar alguna patología musculoesquelética. Sí es importante investigar en las consultas la existencia de hipotensión ortostática y sarcopenia por sedentarismo. Yo te escuchaba y te escucho y recuerdo pacientes míos, ¿no? En la atención primaria, ¿no? Se va generando toda una estrategia, una confianza,
Y eso que a veces las áreas, ¿viste? Como estaban antes, las clasificaciones de las áreas de dolor, depende cuántas áreas tenía, eso quedó un poco al margen hoy. Pero sí tenemos que tenerlo bien en mente, ¿no? Ese paciente que por un lado tiene los dolores y en general tiene una suerte, llamémosle así, de personalidad de base. Entonces, cómo va manteniendo estas cuestiones, de cómo va manejando su dolor en el contexto también de lo psicológico, ¿no? Que en general vienen aparejados con un perfil bastante característico. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, hay afectación, como en toda patología dolorosa, pero en la fibromialgia es característica la afectación y psicológica y cómo afrontan el dolor. Hay características medias, no quise ahondar en eso porque medio como que ya lo hablamos en otros webinares y no quería aburrirlos porque la charla de hoy estaba enfocada para otro destino, digamos, pero sí, la parte psicológica es importantísimo, como ya vimos, ansiedad, dolor, depresión, trastorno del sueño, entramos en un círculo vicioso que requiere un abordaje multidisciplinario y si el paciente se ve tan afectado que ya normalmente cuando viene a la consulta, que ya pasó por varios especialistas, tenemos de todo, o sea, tenemos una variabilidad de síntomas importantes y a veces tenemos que empezar más bien por el trastorno del sueño y ir arreglando un poquito la parte de la esfera emocional y a la vez abordar la parte dolorosa. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. En cuanto al tratamiento, los objetivos va a ser no solamente aliviar el dolor, sino mejorar la calidad de vida, la calidad del sueño, la capacidad de funcionamiento físico y cognitivo que puede llevar el día a día al paciente, porque como estamos hablando desde hoy, vemos que el paciente viene muy afectado. ¿Sí? Entonces, ¿qué herramientas tenemos para poder tratar a un paciente? Primero, tenemos que saber que es un abordaje multidisciplinario e integral. Bien, no tenemos que olvidar que el tratamiento es farmacológico, pero fundamentalmente no farmacológico. No es o uno o el otro, sino que necesitamos, como decía, abordar al paciente o sea, de todas las esferas, de todas las vértices posibles, por lo cual a veces es medio complicado cuando uno recién está abordando al paciente, cuando no tiene todavía la confianza, hay que ir medio como que explicando bien, dando sus tiempos, quizás las primeras consultas hacerlas muy seguidas, como para que el paciente vaya entendiendo, nosotros vaya procesando lo que uno está queriendo explicar y podamos ir afrontando tanto la parte farmacológica, que es lo que principalmente el paciente viene a buscar, y hay que poder explicarle que no es la solución solo los farmacológicos, sino que también tenemos que abordar todo el resto. Muchas veces lo que nos pasa es quizás la reticencia del paciente a abordar la parte psicológica, por ejemplo. Entonces, es un trabajo que uno lo tiene que ir haciendo consulta a consulta, estableciendo una buena relación con el paciente, que el paciente nos pueda ir teniendo cada vez más confianza como para poder abordar bien, porque es como una pata de 3 meses, una mesa de 3 patas. Si uno se basa en una patita, la mesa nos queda chiquita. Entonces, más o menos yo así les explico al paciente, necesitamos que nuestra mesa esté estable como para poder arrancar, evolucionar y poder ayudarlo. En cuanto a las medidas no farmacológicas, podemos hacer mucho y realmente es fundamental empezar a ponernos en práctica desde la primera consulta, siempre y cuando el paciente esté, digamos, abierto a poder escucharnos esta parte. Entonces, está dividido en varios grupos, o se puede dividir en varios grupos el abordaje no farmacológico, principalmente educación, tiempo con el paciente, charla con el paciente, es fundamental. Aparte que tiene un grado de evidencia 1A, es el pilar, por lo menos personalmente, creo que es el pilar fundamental del inicio del tratamiento de fibromialgia, como de casi todas las patologías. El paciente necesita que lo escuchemos y necesita que nosotros le expliquemos, le demos información sobre su diagnóstico, sobre las patologías asociadas, y también es importante no solo explicarle al paciente y educar al paciente, sino también al familiar, porque necesitamos que el entorno
sepa que realmente el paciente tiene ese dolor, que realmente el paciente siente muy severo el dolor, como lo refiere, darle herramientas al paciente y darle herramientas al familiar para que pueda ayudar y seamos un grupo que vamos tirando todos para adelante, ¿bien? Y que el paciente se sienta contenido tanto en la parte médica, pero principalmente por su entorno, por su red social. Esto para mí es fundamental. Totalmente, y si uno puede tener algún vínculo con el resto de los profesionales de la salud no médicos, también es clave. O sea, a veces cuando yo se lo mando a la kinesióloga, le cuento un poco detalles de lo que hicimos hasta ahora, de qué cosas funcionó y qué cosas no. Porque también es esto importante, lo que hicieron, no sé, ponerle aquagym en la época prepandemia y después ahora retomar, como tratar de ir viendo también, como vos comentaste, los gustos y costumbres de cada uno. Cada uno y buscarle la vuelta. Acá vos pusiste Tai Chi. Yo a veces ahora a los que quizás todavía están un poco remolones de ir a una actividad presencial, ¿viste? Los mando a hacer el Tai Chi nuestro que lo hacemos por Zoom los miércoles a las 5 de la tarde. Se los mando al Instagram nuestro de geriatría.iva, como para que vayan viendo, o sea, ir constantemente buscando alternativas que se vayan complementando entre lo presencial y en lo virtual. Sí, hoy por hoy tenemos el apoyo también virtual, que antes quizás no era, los pacientes no estaban tan acostumbrados, ahora nos sirve como una herramienta más, ¿bien? Y es fundamental, y obviamente, bueno, como vemos ahí en la diapo, todo ejercicio sirve, elongación sirve, ejercicio aeróbico sirve, aquagym, acupuntura, tai chi, todo sirve. Hay ciertas actividades que el nivel de evidencia es débil o bajo, pero como yo lo digo en la práctica, todo sirve. Si bien la evidencia es baja, pero al paciente le gusta ir, le gusta salir a caminar en un ritmo, pero se mueve, hace, mejora, todo sirve, todo en su justa medida nos puede servir. Y no olvidar la parte psicológica emocional, en el cual podemos también recurrir a la terapia cognitivo-conductual, meditación, mindfulness. Bueno, en cuanto a tratamiento farmacológico, la FDA aprobó 3 fármacos. Bien, pregabalina, duloxetina, son los más utilizados en nuestro medio, así que vamos a hablar dos palabritas de cada uno, como para tener nosotros los tips si tenemos que empezar a tratar a nuestro paciente, como saber en qué nos tenemos que fijar básicamente. La pregabalina es muy utilizada. Si se da con tiempos correctos, explicando, la verdad es que es re bien tolerada. Yo tengo muy buena mejoría de los síntomas, me ayuda mucho, ¿bien? La dosis es individual, va desde 25 hasta 600 miligramos día. No debemos olvidarnos de saber qué paciente tenemos enfrente, evaluar las características, la medicación la medicación que el paciente toma, la medicación crónica, para evaluar bien el tema de la polifarmacia y la medicación inapropiada y todo lo que venimos hablando a lo largo de todos estos años. Bien, sabemos que si tenemos un paciente frágil no va a ser lo mismo que tener un paciente robusto. Entonces, guarda con las dosis. Lo que se describe es que en los pacientes robustos podemos iniciar con una dosis habitual de 75 miligramos, que generalmente la damos por la noche, y en los pacientes frágiles quizás empezar con mucha menos dosis, 25 miligramos. Tenemos que estar pendientes del ajuste renal, ya que se debe ajustar si hay falla renal. Y acá yo personalmente, si es robusto, me animo a aumentarlo un poco más, pero esto es un dato personal, no es lo que dice la literatura. La literatura son esas dosis. Yo suelo iniciar muy de a poquito, muy de a poquito. Les explico que yo prefiero empezar de a poquito, que prefiero ir controlando los síntomas y que lo vayan tolerando. Generalmente los efectos adversos más comunes y los primeros días son sedación, mareos, un poco de náuseas, fatiga, aumento de peso, pero no se ve descrito no tan seguido, pero ya más en el tratamiento crónico. Entonces, sí, principalmente sedación y mareos al principio. Y como esto es individual, hay pacientes que lo toleran perfecto y hay pacientes que somos más lábiles. Entonces, 75 miligramos, hay pacientes que no tienen ningún problema.
Hay pacientes que con 25 tengo que estar un mes para poder subirlo. Entonces, yo empiezo bien de a poquitito. 25 por la noche, le dejamos escritos en las indicaciones que él lo puede ir aumentando cada 3 a 5 días. Si no tuvo ningún efecto adverso y se anima, en vez de estar 5 o 7 días, lo puedo aumentar al día siguiente. Pero yo particularmente empiezo bien de a poquito, voy subiendo de a poquito con un control a la semana, un control a los 15 días, y prefiero ir pasito por pasito, pero poder aumentar y llegar a la dosis plena, digamos. Porque puede ocurrir que si es un paciente lábil a los fármacos, o le da mucha sedación o le da muchos mareos, después no quiere probar con nada de farmacológico. Entonces me pierdo una rama o una pata de la mesa importante. Le explico que no es una respuesta inmediata la que vamos a obtener, sino que vamos a ir viendo la respuesta con el correr de las semanas, más bien. Pero en sí la pregabalina es bien tolerada, tiene muy buenos efectos adversos y mejora el sueño, la fatiga y el dolor. O sea que nos da muchas herramientas como para poder empezar a tratar farmacológicamente al paciente, y yo mejorando el sueño, la fatiga y el dolor, puedo ahí incorporar las medidas no farmacológicas. Al no tener dolor, no tener fatiga, el paciente se puede empezar a mover y puede hacer actividad física, por ejemplo. El otro fármaco que tenemos para abordar el tratamiento de la fibromialgia es la duloxetina, que la dosis también es muy variable, va de 10 a 120 miligramos, que mejora el sueño y el dolor, y como todos los antidepresivos, tener cuidado con la somnolencia, la cefalea, sí, particularmente en nuestros pacientes, la presencia de hipotensión ortostática, síncope y constipación, que es muy, muy frecuente, por lo cual hay que darle medidas higiénico-dietéticas, todas las medidas que podamos hacer para evitar que exista constipación o que se agrave ya una constipación previa. Está contraindicado, sí, en insuficiencia renal, insuficiencia hepática, trastorno bipolar, glaucoma, como para tener en cuenta que nuestros pacientes son enfermedades que podemos llegar a ver, guarda con esas patologías. Y ahora, si bien estos son los dos fármacos que más utilizamos de los 3 que están autorizados por la FDA, en la práctica nosotros solemos usar amitriptilina con mucho recaudo en ciertos pacientes, principalmente los robustos, no en los frágiles, pero personalmente yo uso dosis muy, muy chiquititas. La dosis descripta que se pueden llegar a usar son de 10 a 75 miligramos, yo no suelo superar los 10 miligramos, y con amitriptilina vemos una mejoría del dolor, la fatiga, una mejoría en la calidad del sueño, y vemos que reduce la afectación que podíamos ver por una de las escalas que medíamos en la fibromialgia. También mucho cuidado con los efectos adversos, principalmente la sedación, la hipotensión ortostática, glaucoma y retención aguda de orina. Están descritas las interacciones con el ácido valproico, tramadol, antihipertensivos, y tenemos que tener cuidado porque puede provocar prolongación del QT, por lo cual requiere tener un electro basal y un electro cuando uno va aumentando la dosis. No es que no se puede dar, sino que es un fármaco que se puede indicar en un paciente, en pacientes adecuados, digamos, generalmente robustos, con muy pocas enfermedades previas y con un control un poquito más de cerca. Sí, reforzar un poquito lo de la pregabalina, que coincido con vos, por más que dice acá robusto 75 miligramos en general, en este sentido nos parecemos más a los pediatras. Vamos a darle dosis más bajita, 25, vamos como lo viene tolerando, porque si se llega a sentir mal y rápidamente lo deja y perdimos un cartucho, y bueno, es muy difícil volver atrás. Y con respecto a la duloxetina, también recordar que vienen en cápsulas. Vienen cápsulas de 30 y de 60. Es difícil partirlo a 10 en el contexto de la dosis. Y siempre tocharlo con los pacientes en el sentido, porque ellos van a leer que lo van a leer como un antidepresivo. Entonces, pero como me está dando para el dolor un antidepresivo, entonces usted piensa que es de la cabeza, de lo que me está pasando. Entonces, para que eso no suceda, obviamente uno lo charla y le comenta de los usos múltiples. Yo a veces hago el ejemplo de la aspirina, ¿no? Que la aspirina se la puedo dar para bajar la temperatura, para un dolor o para el corazón.
O sea, independientemente puede tener diferentes indicaciones y hago hincapié en eso antes que el paciente me lo diga porque seguro que va a leer el prospecto cuando llegue a casa. Entonces, para que no genere malos entendidos. Sí, 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 explicarle que las dosis son mínimas, que no son las dosis utilizadas a nivel antidepresivos o antiepilépticos. Explicarle que de acuerdo a la dosis uno trata diferentes patologías. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la segunda parte de la charla. Vamos a hablar sobre polimialgia reumática. Sabemos que es una afectación reumatológica que se caracteriza por una actividad inflamatoria que tiene un inicio abrupto y que se manifiesta por dolor generalizado y artralgia. La edad de inicio es en personas mayores de 65 años con un pico de 70 a 79 años. Raramente se puede manifestar en personas menores de 50 años. Al igual que la fibromialgia, es más frecuente en personas del sexo femenino. Las manifestaciones clínicas de la polimialgia principalmente son dos, o sea, las de más relevancia: dolor y rigidez matinal, pero también podemos encontrar diversas sintomatologías: sinovitis, tendinitis, bursitis y síntomas de afectación general: fiebre, anorexia, astenia, fatiga, pérdida de peso involuntario, por lo cual es importante interrogar sobre signos de afectación general, además del síndrome doloroso. En cuanto al síntoma cardinal, es un dolor severo que afecta la cintura escapular, el torso, los miembros superiores y la cintura pélvica. Tiene la característica de que aumenta la intensidad del dolor ante la movilidad activa y ante la palpación de las masas musculares. Genera una gran impotencia funcional y se acompaña de claudicación de las cinturas, tanto escapular como pelviana. Bueno, espectacular. Sí, esto, ojo, mira, cada tanto te pasa, viste, algún paciente que tiene de base una fibromialgia y abruptamente empieza con un cuadro como este, ¿no? Con lo que vas a comentar ahora del arito. Entonces, siempre tenemos que estar muy atentos con los ojos abiertos a los cambios del dolor. No caer rápidamente, decir, ah, es más de lo mismo, ¿eh? Porque a veces puede eso no ser tan así. Un dato muy importante o un tip muy importante que podemos tener en cuenta en este caso es que generalmente es simétrica la afectación en la polimialgia reumática y a nivel de hombros. En cambio, la fibromialgia, como habíamos dicho, generalmente afecta en áreas, pero no simétricas. En cuanto a la polimialgia reumática, para poder estudiarlo necesitamos acá sí o sí valernos de algunos estudios complementarios. Vamos a pedir un laboratorio en la cual vamos a ver el aumento de reactantes de fase aguda con una proteína C reactiva elevada y una eritrosedimentación elevada mayor a 40. Solo el 10% de los pacientes pueden tener una eritrosedimentación dentro de valores normales. También podemos observar anemia de trastornos crónicos y alguna otra afectación de enfermedades crónicas. Las biopsias de la arteria temporal es positiva entre el 20 y el 50% de los pacientes. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es la arteritis de las células gigantes. ¿Por qué? Porque existe una asociación entre polimialgia reumática y evolución a arteritis de células gigantes y viceversa. Entonces, la arteritis de la temporal o células gigantes es una vasculitis sistémica granulomatosa que afecta a vasos de mediano y gran calibre y se caracteriza por la alteración o la afectación de la arteria oftálmica. Su principal síntoma sabemos que es la ceguera y coexisten en personas que ya tienen diagnóstico de polimialgia reumática en un 20%. Muy, muy importante es saber que puede aparecer tanto al inicio del diagnóstico de la polimialgia reumática o en cualquier momento de su evolución. Entonces, es primordial que en cada visita nosotros interroguemos sobre la aparición de síntomas compatibles con arteritis de las células gigantes. Sí, a ver, el tema de la biopsia en el caso que sospechamos, ¿no? Si el paciente tiene polimialgia, uno siempre le va a preguntar si tiene cefalea, también la claudicación mandibular.
problemas Exacto. oculares, o sea, si no sospechamos que tenga, o sea, no es que le vamos a hacer una biopsia. No, no, Obviamente, a veces acá en el hospital también se hace la ecografía de la sospecha, la ecografía que tiene un halo muy particular, que es un dato bastante característico. No es súper específico, pero es bastante característico. Y siempre como la afectación es en parches, entonces a veces le tienen, si le van a hacer una biopsia, viste, siempre se la hacen. Tampoco se modifica por el hecho que uno no va a demorar la instauración del corticoide por la biopsia, porque eso tarda en mejorarse la biopsia y que en este caso el resultado de negativo. Pero obviamente que si uno lo sospecha, ya es como sea casi una urgencia, ¿no? En el sentido, como vos bien lo dijiste, por la cuestión de tratar de que no pierda la visión. claro, claro, sí, es una urgencia. Bajo ningún punto de vista vamos a retrasar el inicio del tratamiento que es con corticoides para la realización de una biopsia. Si en todo caso después se requiere hacer una biopsia, tenemos hasta entre 14 y 20 días en las cuales no vamos a tener afectación en el resultado por haber iniciado el tratamiento y no se retrasa bajo ningún punto de vista. En cuanto al diagnóstico de la polimialgia reumática, sabemos que tienen que estar presentes todos estos siguientes ítems. Mayores de 50 años, el dolor debe ser bilateral, que afecte por lo menos dos de las siguientes zonas: cuello, cintura escapular o pelviana, y tiene que tener una duración mayor a un mes. Debe estar acompañado de la rigidez matinal, que dura más de una hora. Generalmente los pacientes refieren mejoría recién pasado el mediodía o a principios de la tarde. La eritrosedimentación debe estar elevada, mayor a 40, y el dato de respuesta dramática a bajas dosis de corticoides. Y obviamente descartar cualquier otra causa. El tratamiento que vamos a instaurar es prednisona. Se inicia con dosis medianamente bajas, 10 obviamente evaluar primero el paciente, evaluar que no tenga contraindicaciones graves como para recibir los corticoides, y vamos a iniciar con dosis bajitas, 10 miligramos día, y el tratamiento tenemos que saber que es prolongado. Bien, una vez que se logra la remisión de los síntomas, en esa dosis la mantenemos por al menos 2 a 4 semanas, y después iremos evaluando muy lentamente el descenso de acuerdo a la dosis a la cual lleguemos. Vamos a pactar cuántos miligramos vamos a bajar en un tiempo relativamente prolongado. O sea, no nos apuramos en bajar los corticoides. Generalmente el tratamiento suele llevar entre un año, 18, 24 meses, para evitar así las recaídas tempranas. Igual el pronóstico puede ser la resolución o tener recaídas entre un 30 y 40% de los pacientes. Muchas veces uno ve que por le da la medicación, obviamente en una semana tiene que mejorar, que habitualmente mejora antes de una semana. Entre 2 o 3 días de estar tomando, la mejoría es clave. Y una cosa que uno tiene metido muy adentro, que si el paciente no mejora francamente, estoy pensando en otra cosa. Pensar en otra cosa que le esté sucediendo. Y por otro lado, si realmente mejora, pocas cosas mejoran con esta dosis. Entonces, pero bueno, me parece que los dos conceptos siempre uno a esta altura de la vida uno tiene un montón de anécdotas en cuanto a esto, porque uno es una sospecha diagnóstica, uno se lo va a dar y cuando... Y bueno, me parece que es importante esto como un dato, como un punto más a favor o eventualmente en contra, depende cómo responda y tenerlo muy presente. Claro, sí, por supuesto. La respuesta en la práctica es espectacular a los pocos días. Obviamente, al iniciar el corticoide se hace un control a los 7 días para evaluar si hay mejoría o no. Si no hubiese mejoría y empezamos con 10 miligramos, podemos llegar a subir a 20 si no hay contraindicaciones mayores, y vamos a hacer controles muy frecuentes, 14 días, y después lo vamos espaciando por lo menos una vez al mes y luego cada 2 meses, donde vamos a ir chequeando no solamente la respuesta clínica, sino también los parámetros de laboratorio. Deberían bajar los reactantes de fase aguda si estaría respondiendo
bien la patología. Si no vemos mejoría clínica o de laboratorio, nos obliga a pensar que no hay una causa subyacente o que sea un diagnóstico alternativo. Y para finalizar, resumiendo un poco toda la charla, tenemos este cuadrito que nos puede ayudar a diferenciar un poco las dos patologías. Lo resumí un poquito como para tenerlo a mano y en nuestra agenda y tener un acceso rápido por ahí cuando estamos con el paciente. Entonces, en cuanto a la localización, la fibromialgia es más generalizada y vimos que la polimialgia reumática suele afectar lo que son cinturas y en forma simétrica. En cuanto al inicio, la fibromialgia tiene un inicio progresivo, la polimialgia tiene un inicio brusco. El paciente marca el inicio, me acosté bien, me levanté con este dolor intenso. En cuanto al sexo, en ambas patologías vemos mayor afectación del sexo femenino. El inicio de síntomas generalmente es en jóvenes, en la fibromialgia, y vimos que en la polimialgia mayores de 50, pero particularmente mayores de 65. El diagnóstico de la fibromialgia es clínico, no necesitamos ningún otro estudio. Si hacemos los estudios, recalquemos, como para descartar otras patologías. En cambio, en la polimialgia reumática necesitamos una buena examinación clínica y apoyarnos en los parámetros de laboratorio. Entonces, los análisis laboratorios, los resultados en la fibromialgia son normales. En la polimialgia vemos los reactantes de fase aguda elevados. El tratamiento, vemos la respuesta drástica a corticoides en la polimialgia reumática. Y el pronóstico, ambos pueden cursar con una remisión de los síntomas completa o recaídas. Bueno, espectacular. Bueno, Espectacular, creo que... espectacular. Sí, buenísimo, buenísimo. Este cuadro de alguna manera resume las diferencias entre uno y otro para tener en mente. Así que genial, te digo que fue una linda repasadito en estos minutos de fibromialgia y polimialgia, dos afecciones bastante frecuentes, desde ya más la fibromialgia que la polimialgia, pero la polimialgia, los que vemos adultos mayores, principalmente es de encontrar varios al año. Yo siempre digo, 2 o 3 al año siempre te caen y en realidad los diagnósticos, cuando uno los piensa y después los trata y andan bien, realmente son muy, muy, muy importantes. Siguen las conclusiones, dale, dale. Bien, entonces espero que haya servido el cuadrito, que les sea útil, y como para cerrar esta charla, creo que como datos a llevarnos en el bolsillo sería no olvidarnos que estas patologías tienen un gran impacto global en el paciente, que requieren un alto grado de sospecha para no demorar hacia el diagnóstico, que hay que contemplar la totalidad de los signos y síntomas que asocian al evento doloroso, no solamente enfocarnos en las características del dolor, sino qué síntomas lo acompañan, y que la educación es un pilar fundamental, tanto del paciente como del entorno del paciente, familiares, cuidadores, como para poder brindarles a ellos herramientas y también información que les sirva como para poder comprender qué patologías están padeciendo. Sabemos que requiere un informe de trabajar en equipo acá y no tenemos que olvidar que hay que evaluar las expectativas del paciente como para poder ayudarlo y acompañarlo en cuanto a la evolución de la enfermedad, las recaídas y por ahí la falta de respuesta tan rápida que espera el paciente. Espero que les haya servido la charla. Bueno, Y cualquier muchísimas duda. gracias, María Lela. Salió todo bárbaro. Realmente aprendimos mucho, recordamos un montón de conceptos. Así que espero que le haya sido de utilidad. Bueno, los esperamos a todos el próximo lunes a las 19 con un nuevo capítulo de este ciclo. Bueno, un abrazo enorme y a seguir cuidándose. Chau, chau. Gracias.